¿Se han preguntado alguna vez si existe algún hecho catastrófico que haya supuesto un riesgo para una gran cantidad de personas, pero que por alguna razón no se haya hecho tan conocido? Y sí, yo sé que sonará contradictorio lo que acabo de decir, pero el incidente del que hablaremos el día de hoy podría considerarse como uno de los desastres nucleares más grandes de la historia. Y, sin embargo, no encontré un solo video en español ahondando sobre el tema. Si bien se han hecho documentales y notas periodísticas, me resulta extraño que el tema no haya pasado con tanto reconocimiento como sí lo hizo, por ejemplo, el famosísimo desastre de Chernobyl. Pues bien, la historia que nos compete el día de hoy presenta un impacto mayor al del antes mencionado, ya que, según estudios realizados, fue cerca de 4 veces más grave, hablando en cifras de víctimas y por el impacto generado por la radiación. Pero me estoy adelantando. Primero aclaremos algo. ¿De qué lugar estamos hablando? ¿De qué se trata este sitio? ¿Qué es Semipalatinsk? Este lugar de difícil pronunciación era un sitio de pruebas de armas nucleares ubicado en Kazajistán. Para ser más precisos, en una estepa en el noroeste de este país, al sur del valle del río Irtish, a unos 150 kilómetros de la ciudad que daba nombre a este lugar de pruebas, y que, cabe resaltar, el lugar fue rebautizado al independizarse este país de la Unión Soviética. Este lugar era utilizado por la URSS por ahí de los años 50 y 60 aproximadamente, aunque se tienen registros de actividades hasta el año 1989. El incidente más desastroso que tiene que ver con este sitio ocurre en el año de 1956, luego de que varias de las pruebas nucleares efectuadas en el lugar terminaron por arrasar a la ciudad de Ust-Kamenogorsk y dejaron un saldo de cerca de 600 personas afectadas por la radiación. Aunque, como es normal en este tipo de casos, los daños directos a la población no fueron lo único que ocurrió, ya que también una nube radioactiva se levantó luego de la explosión y esta comenzó a propagarse por todas las estepas de aquel árido país. Luego de esto, el gobierno realizó 3 expediciones científicas a Ust-Kamenogorsk, encontrando contaminación por la radiación, la cual persistía en el suelo y en los cultivos, además de las ciudades y aldeas cercanas en la parte este del país. En septiembre de 1956, las tasas de radioactividad registradas en la ciudad eran de cerca de 1,6 milirems o 16 microsievert por hora, unas 100 veces lo que se considera la tasa permisible y recomendada como segura por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Algo a tener en cuenta es que uno de los propósitos de las expediciones científicas fue establecer una clínica encubierta bajo el control de Moscú, que se encargaba del seguimiento a la salud de unas 100.000 personas que habían sido expuestas a las pruebas y los hijos de estas, quizás un poco para lavarse las manos y asegurarse que lo ocurrido no pasara a mayores. Aunque, como pueden saber, tal parece que esto no funcionó del todo como ellos lo tenían planeado. Luego de que la Unión Soviética cayera en el año de 1991, se encontró uno de los pocos informes conservados y hasta hace poco perdidos, el cual relata que 638 personas fueron hospitalizadas por intoxicación debido a la radiación en la ciudad después de la prueba de 1956. Así es, 4 veces más que los 134 casos de radiación que se detectaron en Chernobyl después del accidente. Sin embargo, y como es lógico en este caso, nadie sabe cuántos de los afectados murieron realmente, ya que no hay cifras oficiales ni documentos que avalen la defunción de alguna persona por este incidente. Aunque sería ilógico creer que todos salieron ilesos de esto. Los estragos que genera la radiación en el cuerpo humano, como sabemos, son desastrosos y pensar que todos lograron sobrevivir y llevar vidas felices es un tanto irreal. Se estima que en aquel lugar se detonaron cerca de 500 bombas atómicas a través de los años y las décadas, y que las consecuencias se pueden sentir y ver hasta el día de hoy.
Se cuentan con algunos testimonios de personas que se vieron afectadas por la radiación, como el caso de Karibek Kuyuk, un activista quien resultó ser hijo de una pareja de pastores nómadas, quienes fueron evacuados por el ejército soviético horas antes del lanzamiento de una de las tantas bombas nucleares. Sin embargo, esto no evitó que él naciera sin brazos y con algunos otros problemas físicos a raíz de la ya mencionada exposición a tan altos niveles de radiación. Una anécdota cuanto menos curiosa cuenta que su madre decía sobre aquellas pruebas nucleares que era un espectáculo hermoso, que comenzaba con un destello y terminaba con el ascenso hacia el cielo de una especie de hongo. Segundos después, todo se hacía de noche. Una manera bastante poética de referirse a lo que sería el causante de muchos de sus problemas, sin duda. Según la BBC, durante muchos años los habitantes de El Polígono, uno de los tantos nombres que se le conocía a este lugar, fueron examinados periódicamente por médicos del ejército soviético. Comenzaron entonces a surgir nuevas enfermedades por la zona. Hubo una epidemia de cáncer e incluso familias enteras con niños se suicidaron. La verdad de todo esto es que Karibek y su familia no fueron los únicos afectados, ni siquiera esas casi 600 personas que se mencionaban al inicio. Estamos hablando de que la zona del polígono tenía cerca de 700.000 habitantes, los cuales se vieron expuestos de una u otra forma a las consecuencias de estas pruebas nucleares. Los invito a leer el artículo completo de la BBC y el resto que están en la descripción de este video, donde se abordan mucho más ampliamente el testimonio de Karibek, las consecuencias socioeconómicas y el abandono del lugar por parte de los dos gobiernos involucrados, Kazajistán y la Unión Soviética. Este hecho, sin duda, es la prueba de la crueldad de la Guerra Fría y el armamento nuclear. Aquí no había ni buenos ni malos, solo civiles afectados y hechos que hasta hace poco no estaban claros del todo, para mantener una visión más difusa de los hechos. Sin más que decir, yo me despido deseándoles la mejor de las suertes.